Inteligencia artificial, más extraño que la ficción. La ciencia ficción siempre ha sido un género que nos hace imaginar cosas increíbles, y la inteligencia artificial ha sido un tema que hemos visto en muchísimas películas y series. Desde computadoras que piensan hasta robots que parecen personas, la IA nos ha fascinado por décadas, haciéndonos pensar en lo bueno y lo malo de crear máquinas inteligentes. Ahora que estamos en el siglo XXI, donde la IA ya no es solo una fantasía, sino algo que está avanzando rapidísimo, es más importante que nunca analizar cómo la ciencia ficción nos ha hecho ver esta tecnología que está cambiando todo. Que la IA aparezca tanto en películas y series muestra que nos fascina la idea de crear algo que pueda pensar y aprender como nosotros. Desde las primeras películas hasta las series que vemos hoy en día, la IA se ha mostrado de muchas maneras, muchas veces reflejando lo que la gente esperaba o temía en la época en que se hicieron esas historias. Al ver cómo se representaba la IA, podemos entender mejor no solo cómo la vemos, sino también cómo ha influido en nuestros propios avances tecnológicos. Lo que Hollywood piensa de las máquinas pensantes. Algo muy común en la ciencia ficción es mostrar la IA como seres que piensan y sienten por sí mismos. Películas como Star Wars y Wall-E nos muestran robots que se parecen a los humanos, que se hacen amigos de las personas e incluso sienten emociones complejas. Estas historias a veces nos hacen dudar sobre qué es estar vivo de verdad y si está bien crear vida artificial. Por otro lado, muchas veces la IA sale como algo peligroso, que puede volverse más inteligente que los humanos y ser una amenaza. Películas como Terminator y Matrix nos muestran un futuro horrible, donde la IA se rebela contra sus creadores y nos advierten del peligro de la tecnología sin control. Estas historias nos recuerdan que tenemos que ser responsables al crear tecnologías poderosas y pensar en las consecuencias de lo que hacemos. De ayudantes amigables a amenazas existenciales. La idea de que la IA puede ser a la vez buena y mala refleja nuestra relación complicada con la tecnología. Por un lado, nos gusta la idea de que la IA nos ayude con las tareas diarias, mejore nuestra vida e incluso resuelva problemas mundiales. Pero también tenemos miedo a lo desconocido, sobre todo si es tecnología que se nos puede ir de las manos. La idea de crear algo más inteligente que nosotros, que nos pueda reemplazar o ser una amenaza, es un miedo muy antiguo que la ciencia ficción ha explorado muchas veces. 2001. Odisea del espacio. Cuando las computadoras se vuelven locas. La película de Stanley Kubrick de 1968-2001, Odisea del espacio, sigue siendo una de las películas más famosas y que más nos hacen pensar sobre la inteligencia artificial. HAL 900, la computadora de la película, controla una nave espacial que va a Júpiter. Al principio, HAL parece un ayudante amable, pero se va volviendo raro y peligroso. 2001 nos muestra lo que puede pasar si dependemos demasiado de la tecnología, sobre todo en situaciones de vida o muerte. HAL, que piensa como una máquina sin sentimientos, nos enseña que tenemos que controlar la tecnología, no al revés. Sección 5. Los droides de Star Wars, más que simples compañeros. Al contrario que HAL 900, Star Wars nos muestra una IA más amigable, los droides R2D2 y C3PO. Estos droides leales son muy importantes en la lucha contra el Imperio y nos muestran que la IA puede ser algo bueno. Aunque no piensan igual que HAL, R2D2 y C3PO tienen sus propias personalidades, resuelven problemas e incluso tienen sentido del humor. Son más que máquinas. Son personajes que conocemos y queremos, lo que demuestra que la IA puede ser no solo una herramienta, sino también una compañía. Sección 6. Her y Ex Machina. Explorando las relaciones con la IA. Películas más recientes como Her y Ex Machina nos muestran lo complicadas que pueden ser las relaciones entre humanos e IA y lo que significa tener una relación con algo artificial. Her cuenta la historia de un hombre que se enamora de su sistema operativo, mientras que Ex Machina trata sobre un programador que se enamora de una robot con IA. Estas películas nos hacen pensar en qué es la conciencia, qué es la vida, y si está bien crear una IA que pueda sentir. A medida que la IA avanza, estas preguntas van a ser cada vez más importantes. Sección 7.
La influencia de la ciencia ficción en el desarrollo de la IA. Es importante recordar que la ciencia ficción y la IA se influyen mutuamente. La ciencia ficción ha influido en cómo vemos la IA, pero también se ha inspirado en los avances reales. Muchas tecnologías que antes solo existían en la ciencia ficción ahora son reales, como los coches autónomos de Tesla. Sección 8. Consideraciones éticas en la era de la IA. Ahora que la IA ya no es una fantasía, tenemos que pensar en si es ético usarla. La ciencia ficción nos ayuda a ver los posibles problemas, como los prejuicios en los algoritmos, la pérdida de empleos y el posible uso de la IA para hacer daño. Necesitamos reglas para que la IA se desarrolle de forma responsable. Sección 9. El futuro de la IA. Una colaboración entre la imaginación y la innovación. El futuro de la IA es una historia que se está escribiendo, y la ciencia ficción va a seguir influyendo en cómo la vemos. Usando la imaginación, pero sin olvidar la ética, podemos usar la IA para crear un futuro mejor. La línea entre la ciencia ficción y la realidad va a ser cada vez más borrosa, y con imaginación e innovación vamos a crear el futuro de la IA.